Bueno, con nosotros el secretario Manuel Sidre, de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico. Saludos, secretario, buenas tardes. Saludos, Jay, buenas tardes a ti y a todos tus radio, tus televidentes. También lo van a escuchar en radio, de hecho. También lo van a escuchar, también. No, también. Ok, me gustaría arrancar con la planta de Yabucoa. Secretario, yo creo que usted y yo, cuando estábamos de analistas en radio, hablábamos mucho de esto, celebrábamos la idea, no la ejecución. ¿Cómo sabemos que de verdad hay un mercado para utilizar estas gomas? Porque, de nuevo, todos estamos a favor. Hay 18,000 gomas diarias en Puerto Rico que hay que hacer algo con ellas. Diarias, 18,000 gomas. La pregunta es, ¿hay un mercado de verdad para utilización de este byproduct, de este producto que se va a crear ahora, que eran gomas, cambiarlas, triturarlas y convertirlas en otro producto para, ¿verdad?, juegos de niños, pistas de caminar, etcétera? ¿Hay ese mercado? La respuesta es que sí, Jay. Mira, en Puerto Rico se generan 5.2 millones de gomas al año, un promedio de 20 libras por goma. La historia nuestra ha sido reciclar la goma, triturándola, enviándola y exportando el producto fuera de Puerto Rico porque no había el valor agregado. Esta planta combina el ciclo completo, desde la trituración hasta el pintado de la goma. Y ese tipo de producto que elabora esta planta tiene varios usos, desde el moch hasta el asfalto, siendo el asfalto el menor, siendo el moch un mercado secundario interesante con Walmart y otras compañías que están interesadas, y obviamente sí el tema de las plataformas para juegos de niños, para pistas de correr. De hecho, hay dos proyectos ya en las manos de esta gente. Uno es la pista del Colegio de Mayagüez, que estamos hablando de que le ahorraría al fisco $800,000 y sería costo efectivo todavía para la compañía. Y el otro es como 5 pistas que el Departamento de Recreación y Deporte tiene en planes de rehabilitar después de las tormentas y los huracanes estos que han pasado. Pero lo importante de esta compañía es que no solamente tiene la capacidad para suplir mercado local, sino que la costo efectividad de su productividad. ¿Por qué? Primero, porque están cogenerando energía, ¿no? Cogeneran energía, no utilizan energía de prepa. Se proveen su propia energía a través del LPG hoy y posiblemente el día de mañana hidrógeno verde. Y segundo, porque el tener el ciclo completo le permite ser competitivo en cuanto a precio se refiere y exportar el producto al Caribe inmediato, incluyendo a los Estados Unidos. Así que la respuesta a tu pregunta es que sí, es que hay mercado tanto en el consumo local como en la exportación. Yo quisiera que esto fuera cierto, obviamente lo veremos en la ejecución con el tiempo. Sí. Porque Olain, que era la empresa análoga, pues se quemó y todo, ¿no? Y tuvieron problemas anteriormente para reciclar el aceite. Hablamos de eso, ¿verdad?, posteriormente. Okay, bueno, déjame decirte una cosa. Olain ahora mismo, no, lo voy a mencionar porque es un producto que está en la calle. Desde el Zacató hasta el aceite Bravo, se rehabilitó de esa quema que hubo, de ese fuego que hubo, y ahora mismo ocupan casi, el 100% de la operación que era de Winston en el área de Yabucoa y los 380 cuerdas que eran de Junior Carbide en Yabucoa también. O sea que yo creo que me parece la operación está convencido, Jay, que son las personas idóneas para eso. Lo veremos, obviamente, y daremos seguimiento. El gobierno invirtió, pero hubo una inversión privada de 17 millones de dólares, ¿no? Mira, se le dieron 5 millones para compra de maquinaria por empleo y ellos adicional a eso invirtieron 12 millones de pesos de capital propio. O sea que ellos sacaron torta para que el gobierno ponga torta. Digo esto porque a veces es que el gobierno le da la torta y después vienen y pues se viran y venden para adelante. En el Departamento de Desarrollo Económico que yo administro no se hace así. Qué bueno. Tú enseña, show me the money y yo te pongo el dinero, pero show me the money first. Qué bueno, porque en la torre de Font se dieron 75 millones de pesos. ¿Hemos sabido qué ha pasado con esa torre, con el proyecto Rice? Fíjate, yo no estoy muy al tanto de eso, pero yo tengo entendido que fueron 25 millones, que esos 25 millones lo dio la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda Asequible en Puerto Rico. Sí. ¿Esto no fue desarrollo económico? No, nosotros no dimos ningún tipo de decreto. Ellos sí tienen un decreto bajo Ley 73, que es de venta asequible, pero que está condicionado con una certificación del Departamento de la Vivienda, y si esa certificación no está, pues no pueden hacer bueno el decreto. Así que yo no creo que en este momento tengamos nada de ellos acá. Sí, lo sé. Esto yo lo he dicho en otras entrevistas, y por qué no decírtelo a ti también. Hace unos meses el alcalde de Carolina con su tesorero vinieron a vernos en relación a algo que tuviera que ver con el crimen y esa propiedad,
te confieso que no sé qué ha pasado ahí, pero no está dentro de nuestra jurisdicción en el Departamento de Desarrollo. Sí, lo sé. Dame un favor, Felipe, ven acá. Veo Felipe, ven acá. Un momento, Felipe. Estaba pensando en un sándwich. Felipe, ven acá. Ok, señor director, ponme de cuerpo completo un momento. Esto para que la gente vea. Gracias. Ok, ponme ahora esto aquí en blanco, aquí. Ok. Ven acá. Necesito que me dibuje una farmacéutica ahí. Suelte ahí. Muy bien. Okay. Mira, sí. Feli, dibuja la isla de Puerto Rico primero. Dibújate la isla de Puerto Rico. Que dibuje la isla de Puerto Rico primero. Dibuja la isla. Ajá. Ahí está. Y mira, excelente. No, fíjate. Ok, entonces ahí por las piedras, hazme un redondel bien grande, por ahí de las piedras. Entre las piedras y junco ahí. Entre piedra y junco, por ahí. Ahí, ajá. Pero más grande. Mira, pero espérate, que nos va el tiempo. Pues esa es la planta de Amgen. Sí. En las piedras, perdóname, en juncos. En juncos, sí. Donde es la operación más grande de Amgen en toda su operación hasta que construyan la planta nueva en North Carolina, que se estima que sea en $42,000 millones. Sí, eso pudimos haberlo tenido aquí, pero eso otro día para otro día. Ok, nada, eso fue hace años, por si acaso, la decisión que se tomó. La pregunta aquí sería, en esta farmacéutica de Amgen, que hoy sale, bueno, realmente ayer, el Senado Federal está pidiendo que explique si está en Puerto Rico por razones contributivas. Entonces, pues eso sería como decirme a mí si estoy haciendo dieta porque quiero rebajar. ¡No! Así que pues obvio que va a estar aquí porque para pagarlo. ¿Qué quiere toda empresa? Gastar lo menos posible, ganar lo más posible, ¿verdad? Y pagar impuestos lo menos posible, seguro. Ahora, la pregunta es, y aquí es donde voy, ¿verdad?, a tener la conversación, es esta realidad de que tanto el IRS como el Senado Federal de los Estados Unidos ha estado planteando que estas farmacéuticas, que las de antes tenían humo, pero estas son ecoamigables. Sí, o sea, esta empresa pudiera ir, estamos hablando de una empresa que crea miles de impuestos, que paga billones de dólares a la economía de Puerto Rico, etcétera. O sea que no es cualquier cosa. No. Esto pudiera provocar que se vayan, porque lo que está pasando es que ellos reportan en Puerto Rico las intangibles, ¿no? Los copyrights, seguro, los derechos de autor, la patente, las reportan en Puerto Rico para pagar menos impuestos. Y eso es totalmente legítimo. Seguro. Pero, y es una ley federal, no es una ley estatal. Así es. Es una ley federal. O sea, la pregunta es, ¿hay alguna preocupación con que ellos puedan, en esta investigación, estar planteando, bueno, pues si no podemos reportarla en Puerto Rico, va a enmendarnos la ley, pues nos vamos de aquí? Mira, Rey, esto se repite, ¿verdad? En el pasado ha habido otras compañías, que no menciono sus nombres, que han pasado exactamente lo mismo. El Congreso Federal, sobre todo si es demócrata, está buscando dinero y obviamente pues tiene que ir donde las actividades farmacéuticas, detrás de Pharma, que es lo que tú y yo sabemos que están detrás de Pharma hace mucho tiempo. Y obviamente la operación de Amgen de Puerto Rico es la operación más grande de ellos, como también fue en un momento dado la otra que tuvieron hace unos meses, que no pasó nada. Esta investigación de Ron Wyden se une al caso que está abierto en el IRS, donde tanto la parte financiera de Amgen como la parte legal están peleando con IRS, y al final del camino lo que ocurrirá es lo que tradicionalmente ocurre, y tú y yo lo sabemos, una multa, si es que hay algún tipo de irregularidad. O un pacto extrajudicial de pagar un par de pesitos y nos vamos, lo dejamos hasta aquí. Y tú y yo sabemos que es así, pero lo que es importante, y para que tus televidentes estén claros, la inversión de Amgen en Puerto Rico es de 4 billones de pesos. Tienen 3,800 empleados. Acaban de comprar Horizon Therapeutics por 27,000 millones de pesos, que está radicada en Irlanda, y eso sí me pudiera preocupar. Sí. Y eso sí me pudiera preocupar. Sí, porque obviamente este pleito, este tema de que si me estás pagando, estás evadiendo dinero allá, eso realmente a mí no me preocupa, porque primero que no va a dar. Sí, pero históricamente las empresas que se han ido farmacéuticas de aquí se han ido para Irlanda y acaban de comprar una empresa grande por 27 billones en Irlanda, que es la preocupación. Correcto. Que se pueden ir de aquí para Irlanda. Pero esa operación la compran porque hay un producto de ellos que la patenta vence ahora a final de año, que obviamente están buscando cómo reemplazar esa pérdida. No creo que sea moverse para Irlanda. Yo honestamente creo que sí debemos estar ojo a visor,
no solamente con el tema de Irlanda, con el tema de Irlanda y con el tema de este pleito en el pasado de IRS y ahora del Congreso de los Estados Unidos. Vale. Otra vez, y lo sigo afirmando, están poniendo el ojo donde realmente hay la mayor capacidad de producción y de generación de ingresos, que es en Puerto Rico. Gracias, secretario. No, gracias a ti. Y sigue, oye, y sigue esa dieta que te la voy a copiar, ¿sabes? Saludos a Anabel. Bueno, nos vemos. A ver, señora esposa. A mí me preocupa. Estamos hablando de dos veces que le han dado 2 cantazos a la operación de Amgen en Puerto Rico. Y estos son billones de pesos para la economía de Puerto Rico. Billones. O sea, no es poco lo que esto implica para nosotros. Regresamos.